Buenos días, somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa y vamos a explicar un poco sobre la propuesta edificio de aulas. En este capítulo se describe de forma general el proyecto de diseño estructural de una escuela, señalando su función principal como espacio destinado al desarrollo académico y formativo de la comunidad estudiantil. Se presentan características básicas de la edificación, como su distribución, sus elementos estructurales, que más adelante vamos a explicar a más a detalle. De igual forma, en esta memoria de cálculo, cuyo propósito es documentar de manera más ordenada y precisa los criterios técnicos, incluyendo normativas y métodos aplicados al diseño estructural. Este documento también busca justificar cada una de las decisiones adoptadas por cada uno de los responsables eh, en materia de análisis, sección de materiales y determinación de elementos estructurales, garantizando que la obra cumpla con los parámetros de resistencia, estabilidad y comportamiento adecuado. Asimismo, se establece el alcance de diseño estructural, como los elementos que vamos a platicar, que son losas, vigas y columnas. La información desarrollada y busca facilitar su interpretación durante las etapas de construcción. La norma aplicable al proyecto, como de manera general, este punto busca generalizar la normativa aplicable durante todo el proyecto, vaya sea en los planos, en la construcción de los elementos estructurales, etcétera. Como primera, dice que tenemos la norma técnica complementaria sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Algunas de las normativas aplicables, como sección, sería los factores de carga, las cargas vivas unitarias, los refuerzos mínimos de flexión, refuerzos máximos de flexión en vigas y entre otras muchas más. En la descripción del proyecto que corresponde al diseño arquitectónico y estructural de una edificación destinada principalmente a aulas educativas, proyecta para brindar espacios educados para actividades académicas y formación profesional. Se trata de un edificio con 21 espacios que en su concepción estructural principal hay dos niveles funcionales, donde se distribuyen en diferentes áreas destinadas a alumnos y docentes. Desde el punto de vista arquitectónico, la edificación presenta Desde el punto de vista arquitectónico, la edificación presenta una volumetría regular, con geometría rectangular bien definida, a lo que permite una distribución ordenada y eficiente en los espacios. En el interior se completa por 12 aulas educativas completamente para 30 a 40 alumnos, 4 laboratorios, 2 salas de cómputos, 2 audiovisuales bien equipadas, así como un módulo de 2 servicios sanitarios correspondientes a hombres y mujeres, tal y como se identificará en el plano arquitectónico. En el sistema estructural adoptará una, una integra mediante a un esquema compuesto por elementos de concreto reforzado, como lo son las columnas de 50 por 50 centímetros y vigas de 40 por 60 centímetros. Son elementos que van a conformar el armazón resistente que va a cargar al edificio. Los muros estructurales contemplados se ejecutarán en concreto, proporcionando rigidez y estabilidad lateral contra cargas verticales y horizontales. El material principal empleado para la estructura será de concreto reforzado con acero, garantizando durabilidad, resistencia y buen comportamiento ante acciones sísmicas y una carga gravitacional. Las medidas con las que cuenta nuestra estructura son de 19 metros por 46 metros, por lo tanto tenemos un área aproximada de construcción de 889.20 metros cuadrados. Estas medidas son tanto para la planta baja como para la planta alta. Un poco de la distribución de nuestro edificio sería que en la planta baja contamos
con 2 audiovisuales completas para aproximadamente de 40 a 50 alumnos, 2 laboratorios completos con todas las herramientas necesarias que se puedan utilizar, un baño de hombres y uno de mujeres, con las mismas especificaciones. Y por lo tanto en la misma planta baja contamos con 5 aulas para tomar clases. En la planta alta contamos con 2 salas audiovisuales y 2 laboratorios, con las mismas especificaciones que tienen las de la planta baja. Por lo tanto, en la planta alta tenemos 7 aulas para recibir clases. La altura libre que cuenta nuestro interior para ambos niveles es aproximadamente de 2.78 metros. Cuenta con puertas de 1 metro y ventanas de 2, dependiendo a puertas de 1 metro y puertas de 2 metros, dependiendo al área al acceder, ya sea a salones comunes o a laboratorios o salas audiovisuales completas. Las ventanas igual son consideradas, depende al área al que queramos acceder, ya sea de 2 metros o .60 o 1 metro, que viene variados por el área al acceder. Los datos básicos y parámetros de diseño. La clasificación de la estructura analizada en el PRODISIS es de tipo A2, justificado y al aporte del manual de la CFE, un número elevado de pérdidas de vidas humanas, como estadios, salas y salones, templos y auditorios, pueden llegar a albergar más de 700 personas. En este caso nosotros utilizaremos el inciso B, que es la afectación a la población particularmente vulnerable, que son las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria. Como pueden observar, aquí se presenta la clasificación de las zonas sísmicas de la República Mexicana. Depende del manual de la CFE. En el estado de Chiapas se predominan 2 zonas, la tipo D y la tipo C. Nosotros tenemos el municipio de Cintalapa de Figueroa, así que pertenece a la clasificación C. Para el factor de amortiguamiento, de acuerdo al reglamento de la CFE, corresponde a la estructura de concreto reforzado. Entonces utilizaremos un valor del 5%. El factor de comportamiento sísmico. Elegimos las diferentes opciones presentadas en la CDS MOD C15, en la cual se coincide con la descripción para un gasto de 2. La resistencia a fuerzas laterales es suministrada por losas planas con columnas de acero de concreto reforzado, por marcos de acero con ductilidad reducida o provistos de contraventeo con la ductilidad normal. También se usará el gasto número 2 cuando la resistencia es suministrada por elementos de concreto prefabricado o preforzado, con las excepciones que sobre el particular marcan o cuando se trata de estructuras de madera, con las características que se indican, o de algunas estructuras de acero que se indican en las normas vigentes. Bueno, el factor de reducción por sobreresistencia se utilizará un factor de 2.5 para los siguientes sistemas estructurales. Para marcos de concreto reforzado se utiliza el gasto 4. Por sistemas o muros de concreto o compuestos de acero se utilizará el 3. Por marcos con muros de concreto reforzado, compuestos de acero y concreto diseñados, con 3. O muros de mampostería de piezas macizas confinados por castillo. El factor de redundancia para cada dirección ortogonal de análisis será de la siguiente manera. Para 1, cuando se cumplan con los siguientes requisitos. En estructuras al menos de 2 marcos o líneas de defensa paralelas en la dirección de análisis y en cada marco. O en líneas de defensa que dispongan de al menos 2 crujías o estructurales equivalentes. Para que la estructura pueda considerarse regular, debe satisfacer las siguientes condiciones. La distribución de la planta en masas, muros u otros elementos resistentes es sensiblemente simétrica con respecto a 2 ejes ortogonales. Estos elementos son sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. La relación entre la altura y la dimensión menor de la base no es mayor que 2.5. La relación entre largo y ancho de la base no excede los 2.5. La planta no se tiene entrantes ni salientes cuya dimensión exceda los 20% de la dimensión de la planta medida, a la dirección que se considera del entrante o de la saliente.
En cada nivel se tiene un sistema de techo o piso rígido o resistente, lo que deberá justificarse con resultados de análisis de modelos simplificados del sistema al piso a utilizar. No se tienen aberturas en los sistemas de techo o piso cuya dimensión exceda los 20% de la dimensión de la planta medida a la dirección en la que se considera la apertura. Las áreas huecas no ocasionan asimetría significativamente, ni difieren la posición de un piso a otro en el área total de aberturas. No excede en ningún nivel el 20% del área total de la planta. El peso de cada nivel, incluyendo la carga viva, debe considerarse para el diseño sísmico. No es mayor al 110%, ni menor que 70%. Corresponde al piso inmediato inferior. El último nivel de la construcción está exento de condiciones al peso mínimo. Ningún piso tiene un área delimitada por los paños exteriores de sus elementos resistentes verticales, no mayor que el 110% ni menor que el 70%. Además, el área del piso no excede más del 50% a la menor de los pisos inferiores. En todos los pisos, las columnas están restringidas en dos direcciones, horizontales y por traves losas planas. La rigidez y la resistencia al corte de cada entrepiso no excede más del 50%. El último entrepiso queda excluido de esta condición. En cada entrepiso, excentricidad torsional calculada estáticamente no excede más del 10%. Ya que la estructura cumple con algunos de los requisitos anteriores, se considera una estructura irregular, por lo cual el factor es igual a 0.9. Con base al análisis, se pudo obtener la siguiente tabla, en la que se obtiene el espectro que es de 0.758. Esto se va a cargar en el ETAPS. Y aquí, por ejemplo, se pueden observar todos los datos que metimos al Prodicis para la obtención del espectro. Aquí se vio la importancia estructural, que es de tipo A2. En cuanto al punto de criterios de diseño, fue realmente importante debido a que esto fue indispensable para la elaboración o colocación en el ETAPS, el cual es sobrecarga muerta y el cálculo de las cargas variables. En cuanto a la sobrecarga muerta, pues en losa de entrepiso dice que se tiene una de 370 kilogramos por metro cuadrado, una losa de azotea de 250 kilogramos por metro cuadrado y una carga muerta, sobrecarga muerta en escaleras de 450 kilogramos por metro cuadrado. En cuanto a las cargas variables, se sacó de la normativa, el cual nos dio en una tabla que en cuanto a la carga viva máxima nos da una magnitud de 250 kilogramos por metro cuadrado, una carga viva accidental de 180, y en cuanto a la losa de azotea se tiene una carga viva máxima de 100 kilogramos por metro cuadrado, una carga viva accidental de 70 kilogramos por metro cuadrado, y en cuanto a la comunicación para peatones, que es lo mismo que para escaleras, se tuvo una carga viva máxima de 350 kilogramos por metro cuadrado y una carga viva accidental de 150 kilogramos por metro cuadrado. Para las cargas de desplazamiento se utiliza una para servicio, que es la multiplicación del factor 1 por la carga muerta más la sobrecarga muerta más la carga viva máxima. Luego, para las cargas de análisis acortante se utiliza para una carga en X un factor de 1 más la carga muerta más la sobrecarga muerta más la carga viva accidental más la Sismo dinámico. Sí, más el sismo dinámico en X. A la vez. Análisis acortante se utiliza para cargas de desplazamiento, se utiliza uno para servicio con un factor de 1 que va a multiplicar a la carga muerta más la sobrecarga muerta más la carga viva máxima. Para el análisis de cargas, para análisis acortante, se utiliza una carga en X de una carga muerta más la sobrecarga muerta más la carga viva accidental más el sismo dinámico en X, y para la carga en Y se utiliza un factor de 1 que va a multiplicar a la carga muerta más la sobrecarga muerta más la carga viva accidental más el sismo dinámico en Y. Dentro del modelo estructural en el programa ETAPS
se puede llevar a cabo el modelo del edificio, del proyecto, pero está el paso a paso para llevar a cabo esto. Está inicio, editar pantalla, selección y unidades a trabajar, ya sea en pies, en metro, en cualquier otra unidad. Están unidades consistentes, unidades particulares, y también hay que definir los materiales, ya sea concreto, acero de refuerzo, y también están las barras de refuerzo, las secciones, ya sea de vigas, dalas, losas y castillos, muros y todo lo demás. También se hacen los de pierlades, espectro de respuesta, eso se hace con otro programa, patrones de carga, conjunto de carga uniforme para la losa, carga de entrepiso, carga de azotea, escalera, masa del edificio, opciones de P delta, casos de carga, modal, combinaciones de carga, dibujar, castillos, vigas, losas, muros, aberturas, y seleccionar nuestros, decirlo, en las ventanas y asignar los huecos para dejar libre la parte de las ventanas y puertas. Asignar marcos, rigideces, shell, pierlades, wall automesh option, floor automesh option, frame automesh option, frame, floor, piece option, shell, auto edge contact, losa, conjunto de cargas, diafragmas, apoyos, grado de libertad y análisis estructural, periodo característico, desplazamiento horizontal y desplazamientos. Una vez corrido el análisis estructural del edificio, ya nosotros nos encargamos de encontrar los elementos, ya sean vigas, columnas, y los desplazamientos en las losas, los que sean los mayores. Por ejemplo, los datos mencionados en esta sección serán los resultados máximos de los elementos estructurales que se trabajaron en el proyecto definido con el programa TAPS. Aquí tenemos lo que es la figura 7.1, la PU máxima o carga axial, que se encuentra en la columna C37 con un valor de la carga axial de 108.774.45 kilogramos, y aquí se nos representa gráficamente. También tenemos lo que es en la figura 7.2, se representa la cortante máxima en la columna C45 con un valor máximo de 39.823.75 kilogramos por metro. Ya sea que estos valores no coinciden con las mismas columnas, pero se representan en uno mismo, ya sea en el mismo, los resultados no tienen que engordar dentro de la misma columna. También tenemos en la figura 7.3, se representa el momento máximo en la columna C14 con un valor máximo de 42.551.04 kilogramos por metro, y se nos representa gráficamente dentro del programa de esta manera. De acuerdo al programa también lo podemos observar que con el teclado de la computadora podemos pulsar en esto y ya podemos ver el periodo de su momento de máximo a mínimo. Ahora vamos con la viga. En la figura 7.4 se representa la cortante máxima en la viga B12, valor máximo de 25.375.4 kilogramos por metro. Igual se nos representa de esta manera dentro del programa. En la figura 7.5 se representa el momento máximo en la viga B42. Por lo coincidente no coinciden, pero se tienen que representar ahí mismo en el programa. El momento máximo de la viga B42 es de 46.212.23 kilogramos por metro. Y para el método de análisis dentro del ETAP se incluyeron varios métodos. En el ETAP los métodos de análisis principales se incluyen en el análisis estático lineal para cargas gravitacionales y sismo estático, y el análisis dinámico de espectro de respuesta e historia de tiempos para sismos. Se sacó el espectro del Prodigy, otro programa para extraímos unos valores en una gráfica, obtuvimos el mayor número que fue 0.758 que introdujimos para los casos de carga que responden al espectro. Análisis modal espectral para acciones sísmicas, combinaciones de espectro, análisis estático para carga gravitacional y comprobación de esfuerzos,
análisis lineal elástico para estados de servicio, análisis inelástico en caso de estructuras de sismo resistentes requeridas por la normativa y combinaciones de carga. La participación de las masas. La participación modal de las masas en un parámetro utilizado en el análisis dinámico de estructuras que permiten determinar qué tanto la masa total del edificio interviene en cada uno de los modos de vibraciones. Este valor indica la influencia o relevancia en cada modo de respuesta global entre frente de acciones dinámicas, principalmente de los sismos. Cuando un modo representa una alta participación modal, significa que este modo concentra una parte significativa del movimiento de la estructura, por lo tanto contribuye de manera importante a su comportamiento sísmico. En cambio, de los modos con baja participación tiene una influencia menor de respuesta. En este caso, podemos observar que desde el modo 5 ya cumple con el 90% de la participación de las masas. Y de todas maneras, dentro del TAPS, por si no llega a darse, tenemos que volver a revisarlo hasta que cumpla con este requerimiento. El comportamiento modal estático y dinámico. El cortante basal estático en la fuerza sísmica total que actúa en la base de una estructura. Como se utiliza el método estático equivalente, el cual simplifica el efecto del sismo, representándolo como un empuje lateral único que se contribuye en los diferentes niveles del edificio. Este procedimiento se implica principalmente en edificaciones regulares o de baja o baja media altura, ya que ese comportamiento dinámico es más sencillo de modelar. En contraste, el cortante basal dinámico se obtiene mediante un análisis modal o espectral que considera los distintos modos de vibraciones propios de la estructura y la forma de que cada uno de ellos participa en la respuesta del movimiento sísmico. Este tipo de análisis ofrece una representación más realista del comportamiento estructural del proyecto, especialmente en edificios altos y regulares con geometrías complejas, donde los efectos dinámicos no pueden ser capturados adecuadamente por un método simplificado, mientras que el cortante estático es equivalente aproximación global. El cortante dinámico refleja con mayor precisión la interacción entre el sismo y la estructura, pero aquí puede que nos confiemos mucho, ya que no puede pasar el proyecto, debe de cumplir con un requerimiento, debe de cumplir que sea igual o mayor del 80% del sismo estático en X y sismo estático en Y. De todas maneras se representó acá, el 0 debe ser el 80% del sismo estático, que nos dio 1.782.601. Esto le sacamos el 80% y nos dio 1.426.081. Y a nosotros nos dio 1.427.437.01. Cumple con este requerimiento. Cortante modal estático dinámico. Ya, para que estos factores sean adecuados para el proyecto y pasen la revisión, deben de ser suficiente este factor, ya que si no cumple se debe de modificar dentro del mismo programa. Si no llega a ser suficiente, ya sea en X o en Y, se debe de cambiar. Desplazamientos horizontales. Los desplazamientos horizontales en una estructura son los movimientos laterales hacia la izquierda o derecha, que experimentan sus puntos o elementos debido a cargas externas, viento o sismo, o deformaciones internas, datos obtenidos del programa de la estructura. Aquí tenemos una representación gráfica. Los desplazamientos horizontales, donde el máximo desplazamiento en X de la planta baja que obtuvimos fue de 0.734038 milímetros. Y en la planta alta, el mayor que obtuvimos fue 1.35837 milímetros. ¿Está bien como estoy diciendo? Ok, bueno, para que sí. ¿Sí? Los desplazamientos verticales en una estructura son los movimientos o cambios de posición de sus elementos. Prácticamente cuando uno quita lo que es la cimbra de las losas, llega a hacerse una deformación gravitacional, o sea, hacia abajo, ya sea causadas por cargas de fuerzas externas con el peso propio
o la gravedad, que se manifiestan como una deformación o deflexión de los elementos, vigas, losas, etc. respecto a una posición original. En ingeniería se mide para asegurar que la estructura no se hunda o levante excesivamente. Aquí podemos ver dentro del programa TAX que dentro de la losa nos genera la mayor deformación hacia abajo en la losa, que fue de 1.76 milímetros verticalmente. También tenemos lo que son los periodos del programa. En el periodo 1 nos dio que es de 0.1899, 34, 14, 35, 72, 37, 0, 3, 7, y ya se ve gráficamente así en el primer periodo. No dije bien, va, me fui un poquito. Dentro de los periodos característicos, ya sean los dos primeros dentro del programa, los periodos característicos de la estructura son el periodo fundamental de 1, que corresponde a la forma de vibración que involucra la mayor parte de la masa en el primer modo, o el periodo segundo, T2, representado en la siguiente forma de oscilación de frecuencia más alta y el periodo más corto. El periodo 1 dentro de nuestra estructura nos dio de 0.1899, etc. Y en el periodo 2 nos dio de 0.06679. Ahora, en cuanto al diseño y la verificación de los elementos, se realizó el cálculo en el MATLAB para poder obtener la estructura conforme fueron armados estos elementos, ya sea para las vigas y para las columnas. Se tuvo un área de acero mínimo en cuanto a columnas de 25 centímetros cuadrados y un área de acero máxima de 150 centímetros cuadrados. Dependiendo a esos parámetros, nosotros tuvimos que hacer el cálculo y teniendo eso en cuenta, obtuvimos un área de acero de 136.8 centímetros cuadrados, lo cual se propuso varillas del número 12, que fueron 12 varillas del número 12, con base al área de acero mínima y el máxima. Y teniendo estos valores, tuvieron que pasar por revisiones, las cuales están establecidas en la normativa, y por los cálculos que nosotros realizamos, cumplieron las secciones. Y ahora y aquí el detalle de la columna, pues obtuvimos que la columna es de 50 por 50, por lo cual se va a armar con 4 varillas del número 12. En la parte de los lados serían 12 varillas del número 12 y en la parte de abajo también 4 varillas del número 12. En cuanto a la separación de las columnas, fueron de de los estribos fueron de 12 centímetros. La altura de toda la columna fueron de 2.78 centímetros, lo cual nos dio esta misma separación, ¿no? La de 12 centímetros. Ahora para el cálculo de la viga, pues igual se tuvo que hacer el cálculo en el programa MATLAB. Entonces nosotros tuvimos que pasar por otras correcciones y tuvimos que proponer acero, el área de acero, y pues entonces nos dio que la separación de los estribos es de 28 centímetros, lo cual fue armado la viga con 6 varillas del número 8 en la parte superior y en la parte inferior. ¿Ya no? ¿O qué otro sí? Pero aquí falta. Como última parte del diseño, se tiene que para el diseño de columnas se utilizaron 19 estribos del número 3, y para las vigas se utilizan estribos a cada 28 centímetros, que son estribos del número 4. Okay. En la distribución de los planos, cada detalle pues se fue tomando en cuenta para tener una mejor accesibilidad a las áreas. Aquí tenemos una entrada principal, tenemos 2 salidas laterales, obviamente pues cada uno con ya mencionado que tenemos 5 salones donde implementarán clases y un audiovisuales y un laboratorio completo. Aquí lo que decidimos es meter un muro divisor, por eso lo representamos de esta manera.
tenemos muros de 20 centímetros y muros de concreto, que son los que están a los laterales, en la parte de en medio. En la planta alta, pues prácticamente es la misma organización que tenemos en la planta baja. Simplemente que cambia que pues ya tenemos un espacio extra, que sería un salón extra. Y pues igual en el estructural pues tenemos toda la estructura como tal, representando columnas, vigas, muros de concreto. En el plano de detalles especificamos cada una de las partes que mi compañero ya explicó anteriormente. Cómo es que viene armado nuestra viga, nuestra columna, a cuántos centímetros da cada estribo, cada separación. En el plano de la losa, pues por cuántas varillas está conformada, a qué separación va a estar. Es lo que quiere representar todo esto. Bueno, para calcular el presupuesto del edificio, primero nos fuimos a los números generadores, en el cual tomamos las dimensiones de la columna ya calculada, las dimensiones de la losa ya dada por el programa y el cálculo de las vigas que se calcularon, ¿no? Dándonos un volumen y una cantidad a la cual le multiplicamos. Pues aquí tenemos todos los números generadores que nos dieron, tenemos el cálculo de acero también, que va a llevar en la losa, ya dado a los cálculos que hicimos con el MATCAD. Para el presupuesto en data que es la empresa, el cliente y la obra se llama presupuesto en edificio de aulas, la cual en base al catálogo mudo que nos pasó el Inge Luna, hicimos el cálculo y con todas las piezas le dimos un precio unitario. Pues aquí le pusimos que los volúmenes de acero, los volúmenes de cimbra y los volúmenes de concreto, a la cual se le dio un precio. Para el concreto nos dio de 3.416.26, para el acero es de 28.19, para la cimbra en columnas es de 372.07, para cimbra de losa y viga es de 350.01, y dándonos un resultado que en la primera planta nos dio de 3.538.781.04, y dándonos también en la segunda planta que un valor, los mismos valores que nos dio en la pasada, simplemente nuestras cantidades cambiaron, y dándonos en la planta de arriba que vale 3.429.245.02. Bueno, el presupuesto total sin IVA nos da de 6.968.026.06 pesos. Bueno, el presupuesto total que nos dio es de 8.082.910 pesos, ya con IVA incluido. Y pues como aquí podemos ver el presupuesto de los edificios, así se llama la obra. El cliente es José Daniel Luna Macías. La duración son 98 días naturales. La fecha de inicio es el día 1 del 9 del 25 y fin de obra es el 07 del 12 del 25. Para concluir este proyecto, nos basamos en pues todos los análisis previos sobre esta memoria de cálculo. También desde la perspectiva constructiva, la selección del sistema estructural basado en elementos de concreto reforzado, que ya son las columnas, las vigas y las losas, responde a la necesidad de asegurar un desempeño adecuado ante cargas verticales y horizontales, así como frente a condiciones sísmicas propias de la región, que ya mencionaron anteriormente. Además, la distribución anterior, compuesta por un total de 12 aulas, 4 laboratorios, valió verga. Y vas a seguir. Además, como pudimos observar en la distribución que mencionaron anteriormente, esta está compuesta por 12 aulas, 4 laboratorios, 2 salas de cómputo y 2 salas de audiovisuales en la planta baja y alta. También el proyecto no solo cumple con criterios técnicos y normativos que presentamos en los anteriores puntos, sino que también responde a necesidades funcionales, pedagógicas y de seguridad para los alumnos que en la construcción pues van a entrar y disfrutar pues de esa distribución que nosotros propusimos. La estructura propuesta se concibe como un espacio educativo moderno, seguro y bien planificado, capaz de fortalecer las actividades formativas y contribuir al desarrollo académico de la comunidad estudiantil.
Este diseño, sustentado en principios de ingeniería, representa una oportunidad para mejorar la infraestructura educativa y asegurar condiciones óptimas para el aprendizaje y el crecimiento profesional de las futuras generaciones. Muchas gracias.